Necesito,
Bueno, pues vamos a orar. Acompáñenme, tomen sus lugares. Igual los que van llegando, acá hay lugar para que se puedan recorrer. Bueno, vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Dios amado Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu cuidado, por tu provisión, porque nos dejaste llegar hasta acá. Gracias por el mensaje que nos vas a dar. Sin duda, pues tú lo has preparado para nuestro corazón. Llévanos a apropiarlo y pues sobre todo, llévanos a buscarte cada vez más, a hacer tu voluntad y pues sobre todo a quererte más, Padre. Bendice mucho a Miguel y a Liz, gracias por este matrimonio, gracias por este corazón que tienen y gracias por todo el servicio de esta iglesia. Bendícelos y prospéralos cada día más, Señor. Gracias por esta mañana, trae comida a los que no han llegado, quita los obstáculos y pues tráelos con bien, Padre. Te lo pedimos no confiar en nuestras obras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos todos nuevamente y bienvenido Miguel, estamos listos. Bueno, me da mucho gusto verlos, buenos días. El día jueves tuvimos aquí un estudio que me impactó. Primero porque empezó a oscuras, lo hicimos como en la época de Pablo, con lamparitas, ¿no? Se nos fue la luz y lo pudimos compartir y fue un estudio hermoso. Hoy vamos a ver la segunda parte. Yo sé que muchos de ustedes no oyeron la primera parte. La verdad es que en los primeros 5 minutos voy a resumir lo que hablamos el jueves y después a partir de ahí voy a continuar sobre el estudio. Por eso se llama nuestro estudio Créele a Dios. Pero antes de empezar, yo quisiera decirles la sorpresa que yo creo que todos tenemos a lo que hoy estamos viviendo en el mundo. Yo creo que todos estamos sorprendidos de ver la maldad y la terrible angustia que está provocando en mucha gente lo que está sucediendo en el mundo. Yo quiero hacerte un pequeño resumen de algunas noticias que se dieron solo esta semana, para que tú te des cuenta en qué nivel de violencia y de descontrol estamos viviendo, y sobre todo maldad. Tuviste que en la semana pasada se mató a 2 hombres de color en Estados Unidos por manos de policías, y eso provocó un levantamiento de los ánimos en Estados Unidos. Y cuando se estaba llevando a cabo una manifestación en Dallas en protesta a este tipo de trato aparentemente dirigido hacia este tipo de personas, una persona de color decidió matar a todos los que pudieran, policías o personas, pero preferentemente policías blancos. Y bueno, vimos escenas terribles. Yo creo que todos vimos cosas terribles. Adicionalmente vimos lo que sucedió en algunas partes del mundo. No voy a entrar en detalles, pero hubo algunas matanzas en Frankfurt, en Alemania, en otros lugares del mundo hubo lugares así. Y luego yo el jueves, antes de empezar a predicar, me dicen: oye, ¿ya viste la noticia? Un ataque terrorista en Niza. Y yo lo primero que pensé: Niza, no, Dios mío, Europa. Hay muchos de mis jóvenes que andan por ahí en Europa, ahorita viajando, que se fueron de verano, etc. Y dije: Dios, guárdalos, por favor, que ninguno de ellos esté ahí. Y cuando vimos las escenas de este hombre tomando un camión de no sé cuántas toneladas y avanzando en contra de la multitud, que obviamente no sabía lo que venía detrás. Ellos venían disfrutando, viendo los fuegos artificiales. Hay una sola escena que ojalá nunca lo hubiera visto, donde se ve un muchacho grabando y de atrás de él se va viendo cómo va llegando el camión y va atropellándolo, ¿no? Y él, hasta un segundo antes, que es cuando ahí se termina la escena, él no tiene ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Que el camión lo va a matar. No sabíamos de la sorpresa cuando el día siguiente un intento de golpe de Estado en Turquía. Y lo más increíble es que al día siguiente, 24 horas después, un hombre se sube en un tanque y agarra en contra de las personas que estaban en un puente. Yo dije: bueno, el día anterior una persona agarró un camión de no sé cuántas toneladas y al día siguiente una persona agarró un tanque. Ya te puedes imaginar que a la persona que le golpeó el tanque quedó infinitamente más destrozado que aquella persona del camión. Pero
yo decía, Dios, esta es una verdadera locura lo que estamos viviendo. Pero aparte, y te voy a mencionar 3 noticias más y ya con eso inicio lo que es el estudio de hoy. Una de las noticias que vi que más me impresionó fue en China. En China, desde hace más o menos 3-4 años, el gobierno chino ha tomado una decisión. Y la decisión es, llegan a una iglesia y le dicen, ¿tienes permiso para tener una cruz arriba? ¿Cómo que permiso para tener una cruz? Sí, pues es mi casa, es la iglesia, etc. No, si no tienes permiso, quítalo. Si no lo quitas en 2 días, entonces lo derrumbamos. En este momento han quitado 7,000 cruces de 7,000 iglesias y el objetivo es derrumbar todas las cruces que existan en ese país. Uno de los pastores de China se opuso y él está en la cárcel en este momento, fue condenado a varios años de cárcel por oponerse a que en su iglesia se quitara la cruz. El alcalde de Nueva York firmó esta semana una noticia de una ley que a partir de enero del próximo año todos los lugares públicos, escuelas de Nueva York, teatros, cines, van a tener ya no baños de hombres y mujeres. Tú sabes que ahora en las escuelas, Estados Unidos, etcétera, ya se les va a obligar a que los niños pueden escoger ya no hay un baño, digamos, de hombre-mujer, sino es hombre-mujer o lesbiana o gay. Cualquiera puede entrar, ¿no? Y esto va a ser obligatorio. Tú vas a ir a Estados Unidos, en esa ciudad, y vas a tener en un restaurante. Y si un restaurante no tiene eso, comete una infracción. Y la última noticia que pasó esta semana es Vladimir Putin, el presidente de Rusia, firmó una ley en la que, justificando el terrorismo o 1000 cosas, no prepararse contra el terrorismo, se prohíbe hablar de Dios en las calles, en los parques, en las escuelas. En el único lugar donde en Rusia está permitido a partir de ahorita hablar de Dios es en las iglesias. Si tú oras o hablas de Dios en un parque, en una casa, si tienes algún estudio, si tratas de compartir de Cristo en la calle, tú estás cometiendo un delito. Tú lo que tienes que hacer en Rusia ahora es decirle, oye, tengo un mensaje muy importante, me acompañas a las iglesias que hayan sido registradas en la Unión Soviética, digo, en Rusia, perdón. Entonces, yo decía, ¿qué es lo que nos está pasando en el mundo? Yo no sé si estamos conscientes de la época tan difícil que nos está tocando vivir. Primero, por el desconcierto económico. Segundo, por todo lo que vemos en cuanto a maldad. Una maldad. Por cierto, el miércoles se presenta el embajador de Israel ante las Naciones Unidas y él pide ayuda a las Naciones Unidas y lleva unos mapas. Este embajador de Israel ante las Naciones Unidas. En este mapa muestra cómo el grupo terrorista Hezbollah, que es uno de los grupos terroristas más terribles que hay en el mundo, en el año, hace 10 años, en 2006, tenía 7,000 cohetes apuntando hacia Israel. Y dice, desde que las Naciones Unidas intervino y pidió a Israel que no presione al Líbano, veamos todo esto, él enseñó el dato y ahora son 120,000 cohetes enfocados, dirigidos en contra de Israel. Esto fue una noticia el miércoles, ustedes seguramente la vieron, en donde este hombre está diciendo, si ustedes no nos ayudan y no intervienen, porque desde que las naciones entró a controlar esta zona, el grupo terrorista ha incrementado. Dice, por favor piensen qué nación permitiría que un grupo terrorista tenga 120,000 cohetes dirigidos hacia su nación. Entonces, lo que hoy se dice en las noticias los últimos 2-3 días es que es cuestión de días o semanas para que Israel vuelva a invadir Líbano, para tratar de limpiar todo lo que en el cercano, en su frontera cercana está este grupo. Pero lo que te quiero decir es, las noticias a veces ya no quieres abrirlas, porque te das cuenta de problemas económicos, problemas en cuanto a países, y te das cuenta en cuanto a la moral, en cuanto a las decisiones que las naciones están tomando, y te preguntas, ¿a dónde vamos? Y yo creo que todos tenemos que entender que la época que viene, conforme a lo que la Biblia dice, va a ser más difícil. No se va a tranquilizar, no vamos a entrar en un pico y luego vamos a entrar a un nivel de calma, sino sabemos que todo esto va a ir en incremento. Yo me preguntaba, entonces, ¿cuál es el objetivo de que estemos viviendo este tiempo? ¿Qué quiere Dios de ti y de mí?
Y yo creo que lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí, es que brillemos, es que entendamos el tiempo que nos ha tocado vivir, que entendamos que no deberíamos de menospreciar el momento que nos ha tocado vivir, y al contrario, pedirle a Dios que podamos ser testigos delante de este mundo de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Joel Rosenberg, les voy a contar de Joel Rosenberg. Él es un judío que se convirtió al cristianismo hace unos años, y él escribió él se hizo famoso, alguna vez ya les he contado esta historia, porque él es un investigador de todo lo que sucede en el Medio Oriente desde hace muchos años. Y él, para tratar de mentalizar a las personas de los riesgos que estaban aumentando en el Medio Oriente en contra del Occidente, escribió una novela. Esta novela la escribió en el año 2000. La novela se publicó en mayo del 2001, y prácticamente podríamos decir que no pasaba de ser una novela escrita por un judío convertido al cristianismo, hasta el 11 de septiembre del 2001, en donde tú y yo fuimos testigos del ataque terrorista, donde unas personas tomaron los aviones y los estrellaron contra varios edificios. Algunas personas empezaron a decir: esto yo ya lo había leído, y encontraron que él había escrito una novela el año anterior, en donde la novela comienza diciendo: en el momento del futuro, unas personas van a tomar unos aviones y van a ir y van a estrellarlos contra algunos edificios importantes. A partir de ahí, este hombre empezaron a hacer caso, en todo el mundo lo llaman a dar conferencias, y ha sido como que la voz más importante de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Una de las cosas que ha dicho este hombre es que, según las estadísticas que se están presentando, existen más o menos unos 1.600 millones de musulmanes, en todo el mundo. 1.600 millones. De eso se calcula que el 5% está radicalizado, es decir, que son personas extremadamente agresivas hacia aquello que no es su religión. Pero lo que ha hecho este grupo de personas tan extremistas es que algunos de los otros musulmanes no tan radicales se sientan decepcionados de lo que está haciendo estos grupos extremistas, y se calcula, según él, que en los últimos años se han convertido al cristianismo 10 millones de musulmanes. Esta es una cifra no pequeña, ¿no? Lo que él menciona finalmente dice: hay muchas personas que no alcanzan a entender qué está sucediendo en este tipo de violencia y de agresión. Dios nos ha llamado a creerle, Dios nos ha llamado a ser testigos de él. Fíjate lo que dice en este versículo, está en Isaías 43:10. No está, ¿verdad? En la siguiente, ahorita regresamos a ese. Mira, ese versículo dice en el libro de Isaías: ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Fíjate muy bien esta parte donde Dios llega contigo y te dice: a mí lo que me interesa, lo que más quiero que tú hagas es que creas en mí. No es solamente que me conozcas, no solamente que me ames, sino que decidas tomar una decisión en tu corazón: creer en mí. La frase es que me creáis, me creas tú, me creas a mí, sepas quién soy yo. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú puedes tener fe en varias cosas, pero Dios quiere que tengas fe en Él. Lo que vimos el jueves pasado fue que yo escogí la palabra, si quieres regresar a la anterior, yo escogí la palabra creerle a Dios, así llama nuestro estudio, porque en realidad habla más que la fe de un concepto, de un verbo en acción. Es decir, cuando yo digo ten fe, pareciera como que es algo que guardas, tienes, posees o no posees, pero en realidad la palabra creer en te hace ver claramente que es algo que tú decides hacer. ¿Sí explico? Que tú podrías decir: perdón, pero yo no soy un hombre de fe, yo tengo poca fe, así que como que nos justificamos pensando: yo no tengo lo suficiente para creer que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Pero cuando llega Dios contigo y conmigo y nos dice: yo quiero que creas en mí, quiero que tú hagas algo, quiero que me ames, quiero que me conozcas y quiero que creas en mí. Yo pienso que conforme ha ido pasando mi vida cristiana, estos tres conceptos se han vuelto cada vez más importantes. Creo que el primero que fue importante para mí fue el amor de Dios. El entender que Él me amaba, que Él me aceptaba y me valoraba,
fue lo primero y fundamental en los primeros años de mi vida cristiana. Después empecé a conocerlo más. Conforme iban pasando los años, iba descubriendo su fidelidad, su amor, su cuidado por nosotros, y me di cuenta que yo tenía que conocerlo más. Y finalmente, yo creo que estoy en este momento en una última etapa en mi vida donde Dios me dice: ok, ya sabes que te amo, ya me conoces más, ahora yo necesito que empieces a dar muestras más claras en tu vida de que crees en mí, de que realmente es lo importante, que no lo hagas aquí y allá, sino se vuelve un estilo de vida. El día jueves expliqué que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Dios los sacó de la zona donde vivían como esclavos en Egipto para ser llevados a una tierra prometida. La tierra prometida era un lugar físico que Dios les iba a entregar. En ese lugar Dios les iba a dar una vida nueva, maravillosa y extraordinaria para ellos. Pero lo que sucedió es que cuando Israel sale de la tierra de Egipto, aún con milagros increíbles de parte de Dios, el pueblo de Israel decidió hacer algo terrible y espantoso. Decidió no creer, decidió no confiar en lo que Dios había dicho. ¿Y qué sucedió? 2 millones de personas estuvieron dando vueltas durante 40 años en un desierto. Ellos habían sido sacados para ser llevados a la tierra prometida, pero para entrar a la tierra prometida ellos tenían que ser creyentes. Cuando el libro de Hebreos explica por qué no entraron, utiliza una sola palabra: incredulidad. Y luego dice algo terrible el libro de Hebreos, porque dice: como ellos no quisieron entrar, murieron, sus cadáveres quedaron tirados en el desierto. ¿Te puedes imaginar durante 40 años cientos de miles de cadáveres caídos en el desierto, pudiendo haber ido a la tierra prometida? Este ejemplo, yo lo decía el jueves, es exactamente lo mismo para la vida cristiana hoy. Dios nos sacó de una vida sin sentido para llevarnos a tu tierra prometida, llevarte a un proyecto de vida maravilloso y extraordinario para ti, algo que funcione. Pero yo pregunto aquí, ¿funciona esto de la tierra prometida? ¿Es cierto que tú y yo estamos viviendo esa vida que Dios dijo que podíamos vivir? Porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan dice en su primera carta que nuestra fe vence al mundo. Nuestra victoria está en creer en Dios, que podemos vivir vidas victoriosas. Pero el día a día, tú y yo empezamos a enfrentar graves problemas en donde no necesariamente lo que creemos, aquellas cosas, o más bien lo que sabemos a nivel teológico de vida abundante, no se compara a la vida diaria que tenemos. Muchas veces se parece más a una vida de derrotas, y hay una incongruencia entre las cosas que decimos y lo que todos los días vivimos. Un día yo vi un documental en donde se veían a 4 patos nadando en una especie de laguito lleno de lodo, y era increíble, había muy poca agua y se estaban tratando de refrescar los 4 patos. Era impresionante ver esos 4 patos echándose un poquito de lodo sobre sus plumas para tratar de irlo llevando. Lo que decía en este documental es que era increíble, porque unos cuantos metros adelante había un maravilloso lago, pero ellos habían llegado, dieron algo de agua y ahí se quedaron. No me explico. Y casi los querían espantar para que volaran unos cuantos metros más y llegaran a una agua cristalina y preciosa. Yo siempre he pensado que ha habido momentos en mi vida cristiana que me parezco a estos patos. En lugar de estar viviendo en una vida abundante, estoy metido en un barro lleno de charcos sucios, ¿verdad?, que yo elegí, decisiones que yo tomé, en donde no estoy viviendo esa vida abundante. Y yo me pregunto, ¿puedo salir? ¿Dios tiene el poder para sacarme de ese charco y llevarme a una vida abundante? Y a lo mejor yo puedo decir: pero es que tengo las alas rotas, mis piernas están temblorosas, no tengo lo necesario para salir. Pero finalmente Dios tuvo el poder para sacarme y llevarme a una vida abundante. Yo creo que Dios también te puede sacar a ti a una tierra prometida. Dios ha hecho promesas muy concretas y muy reales de una vida abundante. Y lo más terrible es que lo que conecta esas promesas con tu realidad se llama creer. Y es de eso de lo que yo estoy hablando el día de hoy.
creer en Dios, creer que sus promesas se pueden cumplir tal y como Dios dijo, produciendo paz y gozo indescriptible en mi vida, viviendo una vida abundante. No importa cuáles sean nuestras limitaciones o qué tan difícil pueda ser lo que aparentemente Dios nos dice. Yo solo quiero decirles el día de hoy, y con eso fui terminando el jueves: el creador del cielo y la tierra, aquel que levantó a Cristo entre los muertos, pone a su disposición todo su poder y te dice: yo quiero que tu vida se parezca a mis promesas. Yo no quiero que sean conceptos teológicos, yo quiero que se vuelva una realidad, no teoría. A esto le llamo tierra prometida, una vida real en tu vida. ¿Te acuerdas de este versículo? Ahora si quieres pasar. Bueno, dice en Corintios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que Dios ha preparado para ti es lo que jamás has escuchado, jamás has visto y jamás tu mente ha llegado a entender que puede existir. Una vida abundante. El estudio de hoy se trata de retarte a ti y a mí a hacer lo único que te hace falta para poder tener esta vida en tu vida diaria, es decir, creer en Dios. El jueves finalmente concluí el estudio diciendo que existían 5 declaraciones de fe que toda persona tenía que hacer. Gracias. Esta promesa de Dios, esta promesa de darte una vida abundante, yo la resumí en 5 declaraciones que creo que todo creyente debería de conocer de memoria y manejar para que verdaderamente pudiéramos hacer una realidad en nuestra vida, esa vida abundante. Estas 5 declaraciones resumen lo que en un sentido deberías de tener como todo lo que debes de creer. Primero, la primera declaración que puse ahí es cuando Dios dice: Dios es quien Él dice ser. Fíjate, cuando vas a la Biblia te das cuenta quién es Dios. Y te digo una cosa, tú debes de creer que el Dios de la Biblia es exactamente lo que Él dice que es. Un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios que puede cambiar tu vida. La segunda declaración es: Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. No solamente Él es lo que Él dice que Él es, sino Él puede hacer lo que Él dice que puede hacer. En tercer lugar, yo soy quien Dios dice que yo soy. Tú vas a ir avanzando en tu vida cristiana y tú vas a decir: ok, Dios, yo creo lo que tú dices ser. Yo sé que tú puedes hacer lo que dices que puedes hacer. Yo soy la persona que tú dices que yo soy. En cuarto lugar, todo lo puedo en Cristo. Es decir, yo puedo porque Él puede. No porque yo sea mejor que los demás, no porque yo tenga algo. Toda la Biblia está llena de: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego adelante dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo yo, pero Él sí puede en mí. Y finalmente la última declaración de fe es: la palabra de Dios está viva y activa en mi vida, y es real en mi vida, puede cumplirse en mi vida. No es un libro de historietas, sino se vuelve una realidad en tu vida y en mi vida. Así que apúntalas y piensa que gran parte de lo que Dios quiere que creas está en esta pantalla. Yo dije el jueves que deberías de recordarlas como tus 5 dedos y empezar a pensar: a ver, el dedo gordo, el primer dedo es: Dios es quien Él dice ser. Dios fiel, un Dios de amor, un Dios poderoso, omnisciente, omnipresente. No. Segundo, Dios puede hacer, el dedo índice, lo que Él dice que puede hacer. Él puede cambiar mi vida. Él puede sacarme adelante, independientemente de mis debilidades, de mis circunstancias. Jesús le dijo a Pedro: bájate de la barca y camina conmigo. Y Pedro se bajó. ¿Y quién? Empezó a caminar bajo el agua. ¿Quién? ¿Pedro? No, Jesús hizo que se bajara y que Pedro pudiera caminar sobre el agua. Tercero, el dedo en medio: yo soy quien Dios dice que yo soy. O su hijo, su hija, su princesa, la persona que ama, a la que ha decidido entregar y darle todo el control de su vida. Si tú le permites a Dios convencerte del proyecto que Él tiene para tu vida, algo maravilloso va a pasar.
Pero ¿qué pasa con mis debilidades? Y te acuerdas del anular. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y finalmente, entonces yo necesito creer todo lo que la Biblia dice. La Biblia es viva y está activa en mí. Así que hoy te pregunto, ¿acaso Dios es quien dice ser para ti? ¿Acaso Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer? No, todavía no lo dice. ¿Acaso Dios es quien dice ser? ¿Acaso Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer? ¿Acaso tú has creído y aceptado que tú eres quien dice Dios que eres? ¿O sigues creyendo en tu cabeza, en las cosas que te dijeron? ¿O puedes empezar a confiar en yo puedo todo en Cristo? No me refiero a cosas absurdas, ya iremos viendo esto, sino esa vida abundante que Dios tiene. Yo puedo porque Él puede, y la Biblia es real en mi vida, está viva y activa. Ok, ¿qué te parece si vemos al resumen cada una de ellas? Hoy veremos 2:30, la próxima semana veremos las próximas 2:30 declaraciones que están en esta pantalla. Comencemos con la primera. Dios es quien Él dice ser. Y esto es increíble. De las 5 declaraciones que yo te acabo de decir, que son como un escudo de fe para aquellos que pueden entrar a esta vida abundante, el dedo gordo es el más importante. El dedo gordo es el que te permite, al estar opuesto a todos los demás, sostener algo. Si yo no tuviera mi dedo gordo, yo no podría agarrar este vaso. Yo puedo mover alguno de estos dedos, pero si yo muevo el dedo gordo, voy a tener problemas. ¿Estás de acuerdo? Puedo mover mis dedos y quitarlos. El dedo gordo es el principio, el más importante, en lo que tú agarras, en lo que tú sostienes, en esta vida de victoria que Dios tiene. Así que al ser el más crucial, Él es el más importante que tú debes de creer. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es el creador del mundo? Analiza un poco lo que el mundo ha hecho durante todos estos años. Nos han tratado de quitar la imagen de Dios. La vida fue creada por pura casualidad. Somos creación de la naturaleza, de una prueba y error a través de millones de años. Y mira, esto es lo que quedó. Y finalmente Dios llega y te dice: yo soy, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios. Esa es la forma como Dios comienza la Biblia. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio del Verbo. Está hablando de Jesús. Una y otra vez la Biblia nos dice que tú y yo tenemos que creer en lo que Él dice que Él es. Un Dios poderoso, un Dios que inicia. Dice en el libro de Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega. ¿Sabes qué está diciendo cuando dice alfa y omega? Son las 2 letras que comienzan y terminan el alfabeto griego. Yo soy el A y la Z, está diciendo. Yo soy el que comienza y debe terminar tus proyectos. Yo soy quien dice ser. Un Dios que te ama, un Dios que te busca, un Dios que no te va a fallar, un Dios que cuando dice cosas no miente. Y si Él no miente, dice en el libro de Josué, al final de la vida de un general que terminó siendo el general más exitoso en la historia del mundo, por eso le llaman Josué el Conquistador, termina diciendo: todas las promesas que Dios me hizo, todas se cumplieron. No faltó ni una. Así termina, eso es epitafio. Eso debería de ser la forma en la que tú y yo viviéramos, creyendo que Él es quien dice ser, un Dios fiel. Dice un versículo: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La Biblia dice: Dios es amor. No dice que Dios ama, sino Dios es amor. Dios de la Escritura. Ese es el Dios que debes de creer. No simplemente en el Dios que la gente dice que es, sino aquel Dios que es lo que en realidad Él dice que es. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que lo que pensamos de Él afecta en lo que Él puede llegar a ser? Me refiero a nivel mundial. Es obvio que Dios no puede hacer tantas cosas si tú no crees en Él. Pero, ¿qué pasa si le digo a Dios: estoy enojado contigo, ya no creo en ti? Así que no se preocupen, no va a venir la tribulación, ya no voy a creer eso del anticristo, ya no creo en nada de que Cristo venga a reinar a 1000 años. ¿Tú crees que el hecho de que yo decida no creer va a hacer que Él se detenga? Él hace las cosas, lo creas o no. Pero es más emocionante hacer y tomar la decisión: yo creo que tú eres quien dice ser.
¿Quién es Dios? ¿Te acuerdas de ese pasaje donde Jesús se acerca a los apóstoles y les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En ese momento, en esta plática, es impresionante lo que sucedió entre Jesús y Pedro. Él le pregunta a todos: ¿quién soy yo? ¿Quién digo yo que es Dios? ¿Es alguien débil que no puede con mis debilidades? ¿O estoy preocupadísimo? Yo pienso que es un Dios olvidadizo, que Dios dijo algo y se le olvidó, y por eso estoy preocupado y me tengo que meter yo a hacer las cosas que a él se le olvidaron. En ese momento le dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro contesta, fíjate bien. Pedro contesta algo impresionante: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó, declaró Simón Pedro. ¿Por qué? Es impresionante. Vamos a hablar de lo que es declarar, confesar. ¿Sabes cuándo te salvas? Según Pablo en Romanos dice: cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa invocar? Es cuando tú dices: yo creo en esto, yo creo que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, yo creo que tú derramaste tu sangre por mí, te pido que me perdones y entres a mi corazón y me salves. Y en el momento que lo invocas, por eso cuando yo les pido, alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón, yo voy a orar en voz alta y quiero que tú en tu corazón, o en silencio o en voz baja, tú repitas esto, porque lo importante es que tú se lo digas, que tú declares, que tú confieses. Así que, ¿quién soy yo?, le pregunta Jesús, y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, declaró, afirmó Simón Pedro. ¿Qué le dice Jesús? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso, lo que acabas de declarar, no te lo reveló ningún mortal. No llegó alguien: dile esto. Juan, que había estudiado la clase, le dijo: no, di tal cosa. No, esto no te lo declaró ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Dios llega contigo y conmigo, nos dice quién es Él, para que entonces nosotros creamos y declaremos: yo sé que tú eres esto que dices que eres. Dice: mi Padre que está en el cielo. Y entonces le dice Jesús a Pedro, fíjate qué relación hay entre lo que él declara, lo que él cree que es Dios, lo que él cree que es Jesús. Y entonces le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjate, hay una cosa muy interesante en este pasaje. Jesús está diciendo: y tú eres Pedro, le está diciendo: tú eres una piedra, en griego, porque acuérdate que la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en griego, y tú eres una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una piedra es algo que tú puedes agarrar con tu mano. Una roca es algo sobre lo que tú te paras y no se mueve. ¿Me explico? Es muy importante, no es ni el tema de mi plática, pero Dios le está diciendo a Pedro: yo voy a edificar mi iglesia, Pedro. Yo soy la base de esta iglesia. En otros pasajes de la Biblia, tú puedes leer en 1 Corintios 3:11, etc., dice que Jesús es la piedra de ángulo sobre la cual está edificada toda la iglesia. O sea, la misma Biblia nos explica que no es Pedro la piedra, sino es Cristo la piedra, la roca sobre la que se edifica la iglesia. Pero luego le dice algo muy impresionante Pedro a Jesús a Pedro. Le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Tú vas a ser una persona muy importante. Yo te voy a encargar a ti que uses esta llave y la abras en 3 momentos. Y tú ves la vida de Pedro, y exactamente Pedro abrió las llaves del cielo 3 veces. Él fue el que predicó, en primer lugar, en Pentecostés, ante los judíos. Después él fue el que predicó ante los samaritanos, que es el segundo tipo de personas que se usaban en la Biblia: judíos, samaritanos. Y luego fue a casa de Cornelio y utilizó por 3ª vez estas llaves, y fue el primero que le predicó a un gentil. ¿Okay? Yo te voy a dar a ti la responsabilidad, el privilegio de que inicies esto. Pero luego le dice: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en la tierra, en el cielo, perdón. ¿Qué es exactamente lo que él estaba diciendo? Atar y desatar.
Estos verbos están en participios pasivos perfectos, es decir, se podría interpretar, fíjate, te lo voy a leer literalmente, haber sido atado y haber sido desatado. ¿Qué está diciéndole Jesús a Pedro? Pedro, si tú lo declaras, si tú confiesas algo que no está bien y tú decides creer las cosas tal como yo las he creído, eso va a ser hecho en el cielo. Y si tú crees en algo que es correcto desde el punto de vista de Dios y crees en lo que la Biblia dice, eso será hecho en el cielo. Vamos a leer una paráfrasis. Ahí la camisa. Okay. Dice, todo aquello que ates, es decir, que declares impropio o ilícito en la tierra, debe ser lo que ya está atado en el cielo. Y todo aquello que desates, es decir, declares ilícito en la tierra, debe ser lo que ya está desatado en el cielo. ¿Te acuerdas cuando Jesús le enseña a los apóstoles, a sus discípulos, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, está en el Padre nuestro? Piensa en este concepto. Dios está diciendo algo, yo te estoy dando cheques en blanco, que tú puedes firmar. Si tú empiezas a creer las cosas que yo he dicho, esto se va a empezar a volver una realidad en tu vida y en las personas que están a tu alrededor. Es impresionante cómo Dios nos ha dado muchas cosas. Él nos ha dicho, si tú crees en lo, no crees tanto en lo que tú quieres. Ay, Señor, pues que se me haga un Ferrari, que a esta persona le vaya mal. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a Pedro, Dios le está diciendo a Pedro, en el momento que tú vayas creyendo en las cosas que en la Biblia están escritas y las apropies, esto se va a volver una realidad en tu vida. Vas a empezar a ver que en tu vida la tierra prometida se vuelve una realidad. Es impresionante cómo tú y yo no creemos, y eso es lo que nos limita en gran parte de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Tú crees que Dios es fiel? ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Él sabe mejor que tú lo que te conviene? Entonces, ¿por qué tienes el control de tu vida? Si tú creyeras que Dios te ama, no te costaría tanto trabajo obedecerlo. La falta de obediencia solamente muestra que no creemos que Él es quien dice ser. Señor, yo creo que tú eres quien dice ser, un Dios fiel y amoroso. Voy a confiar en ti. La segunda declaración, ¿te acuerdas cuál es? Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Te voy a decir una cosa, este es un desafío ante nuestra incredulidad, porque Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer, precisamente porque Él es quien dice ser. Si yo llegara y dijera, Buda, yo creo en ti, ¿Buda me ayudaría? ¿No? Es que te voy a decir una cosa, Dios puede hacer lo que dice que puede hacer, porque Él es lo que Él dice que es. Ojalá y nos demos cuenta y estemos dispuestos a creer en todo lo que Él dice que puede hacer. Yo puedo cambiar tu vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todos los títulos bíblicos, fíjate, de Dios conectan de una forma impresionante con lo que Él puede hacer. Te voy a poner unos ejemplos, te los voy a leer. En la Biblia dice que Dios es nuestro Salvador. ¿Y qué hace? Salva. Dios lo dice en la Biblia que es nuestro libertador. ¿Y qué hace? Libera. El Redentor redime. Como Señor ejerce autoridad. La Biblia lo presenta como el pan de vida. ¿Por qué dice que Dios es el pan de vida? Yo soy el pan de vida, el que suple todas tus necesidades. La Biblia dice, yo soy omnipotente. Yo puedo ejercer todo el poder que tengo, que creé el universo para ti. Así que, fíjate, voy a leer unas declaraciones, si quieren irlas apuntando porque no van a aparecer en la Biblia. El Dios a quien servimos es poderoso. Eso dice Daniel 3:17. El Dios, nomás ponga las citas y luego lo leen. El Dios a quien servimos es Dios, es poderoso. Daniel 3:17. Todo es posible para Él. Marcos 9:23. Nada es imposible. Lucas 1:37. Siempre podemos esperar un milagro y orar diligentemente a Él, porque tú y yo sabemos que su soberanía puede producir que se haga en nuestra vida todo lo que le hemos pedido. Santiago 4:2. Y a veces dice, no tenemos porque no hemos creído, no tenemos porque no le pedimos, pero no porque Él no pueda hacer lo que Él dice.
¿Te acuerdas de este versículo? 2 Corintios 1:20. En este versículo se nos dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. O sea, Dios llega y te dice: todo lo que te prometí se va a cumplir en tu vida. Punto. Él dio su vida para que todas las cosas que Él prometió se cumplieran en ti. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a insistir, ¿por qué los cristianos de esta época tenemos tanta diferencia entre las cosas que la Biblia dice que nos tienen que pasar y lo que estamos viviendo? ¿Es que Dios ya no tiene fuerza? ¿Es que Dios ya no hace milagros? ¿Es que Dios se cansó? ¿O es que tú y yo no estamos haciendo lo único que Él quiere que hagamos? Creerle como un verbo. Fíjate, Dios quiere hacer cosas impresionantes en ti, de una forma activa, presente, diaria. Dios quiere no solo redimirte, Dios quiere hacer en ti una vida nueva y maravillosa en ti. Creemos poco. Tenemos una especie de la forma en la que se maneja la iglesia. Creemos poco porque vemos poco. Así que vemos poco y seguimos creyendo poco. ¿Estás de acuerdo? Nosotros mismos nos vamos empobreciendo en nuestra vida cristiana. Cuando vamos a orar por alguien y vamos a ungir a las personas con las que pido que oren por esa persona, les digo: por favor, lo único que Dios nos pide es que creamos que Él puede sanar. Y a veces pienso, ¿los que estamos orando creemos que Dios puede sanar a esa persona? Claro que sí. Todos hemos visto cosas impresionantes. A través de la oración hemos visto cómo personas han sido curadas de cáncer, sacadas adelante de una manera impresionante. No hay más milagros porque no estamos creyendo. Tenemos que comenzar a creer en un Dios que está muy por encima de nosotros, muy por encima de si nosotros queremos o no creer en Él. Él es y siempre ha sido lo que Él dice que es, y puede hacer lo que Él dice que hace. Salmo 77, fíjate cómo algunos momentos los salmistas han expresado un poquito lo que yo acabo de decir. Dice en este versículo, en el Salmo 77, este salmo da a entender que cuando Dios no hacía milagros, su pueblo daba por hecho, fíjate, su pueblo daba por hecho que algo andaba mal. Y empezaban a buscar por qué había esa desconexión entre lo que Dios podía hacer en otras épocas y ahora ya no estaba haciendo. Así que en los versículos 9 y 11 dicen: ya no vemos ondear nuestras banderas, ya no hay ningún profeta, y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. Y luego pregunta: ¿por qué te retraes? ¿Por qué retraes tu mano derecha? Y en el versículo 22, fíjate, es una súplica: levántate, oh Dios, y defiende tu causa. ¿No deberíamos preguntarnos por qué? ¿Por qué estamos tan desesperados como ellos? ¿Acaso ya no está dispuesto a intervenir de una manera milagrosa y maravillosa como en esa época de la Biblia? ¿Por qué estamos rodeados de un mundo tan agonizante, tan depravado? Vemos cosas terribles. ¿Qué le va a pasar a México? ¿Qué va a pasar? Porque yo no sé si te asustaste cuando viste el mapa, donde ISIS dijo los países donde es más probable que pueda haber ataques terroristas, y nos ponían colores, ¿verdad? Y inmediatamente todos dijimos: a ver, ¿de qué color está México? Y te digo una cosa, vivimos en una época terriblemente violencia creciente, amenazas, destrucciones masivas, todo esto creciendo y creciendo. Estamos desesperados por ver maravillas. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde está el Dios de los milagros? Que nos muestre su brazo poderoso y nos declare, y le declare a los que están junto a nosotros que está vivo, activo, pendiente de ti, pendiente de mí. Tú y yo estamos rodeados de gente que no cree en Dios, que no tiene ni idea. ¿Por qué no nos postramos y le decimos: el problema no está en ti, Dios, el problema es que no estamos creyendo? Y podemos levantar nuestra voz como Habacuc. Fíjate, este versículo es impresionante. Habacuc levanta su voz y dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras. Algo dice que le cambié el tú por el to, bueno, ni modo. Dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras. Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. Ha habido momentos en donde Israel se desconectaba. ¿Se explicó?
Ya no había tantos milagros. ¿Dónde está el Dios de Elías?, preguntaban. ¿No sería bueno que tú y yo paráramos con Dios y le clamáramos como Habacuc: muéstranos tu favor, haznos ver tu poder? Yo quiero ver cómo tú estás presente en mi vida. Y creo que Dios se nos queda viendo y dice: el problema no soy yo, yo aquí sigo obrando milagros. Hay libros, hay testimonios de cómo Dios hace milagros impresionantes en la vida de las personas. Pero a veces tú y yo nos derrotamos con la más sencilla de las cosas, y no es culpa de Él, es culpa de nuestra falta de fe. Déjenme explicarles algo rápido. Les voy a llamar yo la lista A y la lista B. ¿A qué le llamo yo la lista A y la lista B? Déjenme explicarte un poquito. La lista A es aquellas cosas por las que oramos todos los días. Yo, por ejemplo, si empiezo a creer, empiezo a pedir, por ejemplo, por mi esposa, por la gente que quiero, ¿qué pido? Yo empiezo a decir: Dios, te pido que les vaya bien, que no se enfermen. Por favor, te pido que ellos puedan estar saliendo adelante. Cuida su trabajo, no permitas que de ninguna manera les pase algo, ¿no? Me encantaría pedirle a Dios que les suban el sueldo, ¿verdad? Pues Dios, ayúdales, ojalá les conceda sus vacaciones. Tengo mi lista. ¿Estamos de acuerdo? Todos le pedimos a Dios ciertas cosas, para otros y para ti, ¿sí? Ayúdame con esto, ahí te encargo, fíjate que últimamente como que no tengo mucho dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente, muchas veces nos damos cuenta que a veces algunos detalles de la lista A no se cumplen en nuestra vida. Y empezamos a voltear a Dios como diciendo: a ver, Dios, Miguel dio un estudio maravilloso de que tú eres poderoso. ¿Dónde está el aumento? ¿Dónde está el nuevo trabajo? ¿Me explico? Sigo con una chaca terrible en mi vida. ¿Me explico? No se me quita esto y no se me quita el otro. Ok. Luego nos vamos a la lista B. La lista B es la que yo oro pidiéndole a Dios para que Dios cumpla su voluntad en mí, cumpla su voluntad en ti, para que su nombre sea glorificado, para que yo pueda confiar más, tú puedas confiar más, para que podamos reflejar el nombre de Cristo, para que no solo tú, tus hijos vivan para Dios, para que esta genealogía espiritual a través tuya continúe y tus hijos amen a Dios como tú lo amas y confíen en Dios como tú confías. ¿Okay? Entonces, hay veces que algunas cosas de mi lista podrían ser canceladas por la lista B. No sé si me estoy explicando. Dios dice: Miguel, me pediste que querías confiar en mí, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿por qué crees que no te he dado el aumento? No sé si me estoy explicando. Hay una mujer que da estudios, algún día les voy a traer un video de ella. Es increíble lo que ella habla. Ella cuenta cuando era niña, le vino una enfermedad, y esta enfermedad la dejó sin vista. Durante años ella oraba: Señor, devuélveme la vista, tú puedes hacer milagros, devuélveme la vista. Yo he leído en la Biblia que tú puedes devolver la vista y quitaste la ceguera, ¿no? ¿Cuántas veces leímos eso? Que Jesús hizo un poco de barro, escupió en la tierra, hizo barro y le untó, y luego fue y le dijo: lávate, y fue y vio. O sea, ella leía, escuchaba todo esto y oraba de esta forma. Pero ella también tenía su lista B: úsame, glorifícate a través de mí. Y ella cuenta en su testimonio cómo la vida ha sido muy dura. Tener 2 hijas, educarlas sin ver, ¿no? Vivir una vida, todas las limitaciones, todo lo que implica vivir la vida sin ver. Me dice: pero esto me ha hecho vivir una vida impresionante de gloria para Dios. No sabes las pláticas que da esta señora, la forma en la que habla de un Dios poderoso. Pero ella siempre dice: Dios a veces cierra una puerta, pero cuando cierra una puerta es porque hay una mejor más adelante. ¿Sí explico? Dios muchas veces no contesta nuestra lista A porque está pensando en nuestra lista B, porque quiere que glorifiquemos su persona a través de nuestra vida. Vamos a leer este versículo, Mateo 7:11. ¿Sí está ahí? Ahí está, lista A, lista B. Ok. Fíjense: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,
Cuanto más su Padre que está en el cielo les dará cosas buenas a los que le pidan. Si a veces siendo malos, en un momento determinado lo que nuestro hijo nos pide se lo damos. Pero no nos pasa también que a veces tenemos lista A y lista B al ser papá. A veces no les cumplimos todos los caprichos a nuestros hijos porque estamos pensando en algo mejor. ¿Me explico? ¿No tendrá él también una lista A y una lista B con nosotros? Sí, yo quiero que te vaya bien, que no te enfermes. Yo creo que Dios así es con nosotros. Pero también tengo mi lista B, que es, yo quiero que crezcas. Yo estoy más bien preocupado en la persona que te vas a convertir, no solo en resolver tus problemas. Yo no soy un genio que resuelve tus problemas. Yo estoy dedicado a hacer de ti la persona que me propuse que fueras. Dice en el Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad, que tesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. ¿Sabes? La escritura está llena de deseos bondadosos de Dios para ti y para mí. Todo el tiempo Dios está diciendo, yo quiero mostrar mi favor hacia ti. Pero muchas veces en la eternidad nos vamos a dar cuenta que Dios tuvo que irse por lo más grande, que muchas veces no nos respondió, no porque Él no pudiera, sino porque su proyecto era mucho, mucho más grande que el nuestro. Y Él sabía que vivir dependiendo, creyendo y confiando en Dios era más importante que resolver tus problemas inmediatos. Así que Dios es quien dice ser, de oro. Él puede hacer lo que Él dice que puede hacer. No es que tiene lista A y lista B, ¿ok? Y 3, ahí me voy a ir quedando ya porque dije que iban a ser 2:30. Yo soy quien Dios dice que soy. ¿Sabes? De las 5 declaraciones de estas promesas de fe, ninguna me resulta más desafiante que esta. Porque todo el tiempo he pensado, yo no sirvo, yo no valgo, lucho conmigo, lucho con el concepto que tengo de mí mismo, de lo que yo siento. Yo me autobloqueo, yo me tropiezo, no sé si me explico, no voy a poder, no sirvo, ¿me entiendes? Ya me equivoqué. Todas las cosas que viví en mi infancia, la larga historia de derrotas que he vivido, yo podría decirte, a veces mi manera de actuar es como un autotormento. Todo el tiempo estoy diciendo, no voy a poder, me explico. Hasta que me convierto y conozco a Jesús y me doy cuenta quién es Él, qué puede hacer en mí, pero lo que más me empieza a impactar es lo que Él dice que yo soy. Que empieza a decir, yo te amo, yo tengo cuidado de ti y yo te hice maravilloso, hice una obra de arte, tú eres mi hijo. Es impresionante cómo a veces empiezo a decir al enemigo, no sirvo, no puedo, es una mira, apúntale aquí, ponle la bala aquí, no, como diciendo ya, no pude. Y Dios te dice, tú eres más que vencedor por medio de Cristo. ¿Sabes? Es muy importante que tú creas en lo que Dios dice que eres, que tú empiezas a darte cuenta que esto le agrada. De esto hablamos el jueves. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice Hebreos 11:6. Y en el versículo de capítulo 4, versículo 11 de Apocalipsis, dice que Dios hizo todas las cosas para complacerlo, para complacerse. Es decir, tú fuiste creado para agradarlo. Y nada le agrada más que cuando confías en Él. ¿Por qué no empiezas a confiar en lo que Dios dice que somos? Porque esto va a reportar inmensos beneficios a tu vida. A Dios no le gusta que te autoflageles, que te menosprecies o que te enorgullezcas. Ten una posición, actitud correcta hacia ti. Una sensación de seguridad de yo sé quién soy delante de ti. Tú me amas, soy tu hijo. Me acuerdo de ese versículo en donde dice Dios a todos los pueblos, águase, quien se mete con mi pueblo es como quien se mete con la niña de mis ojos. Es increíble ese versículo. Tú eres la niña de sus ojos. Y te mete contigo, se mete con Él. Yo concluyo con esto. ¿Qué es para Dios lo más importante en tu relación con Él? Que le creas.
Si no le crees, aunque Dios es todopoderoso, bueno, fiel contigo, aunque Él dice que puede hacer cosas increíbles, aunque Él te ama y tiene un proyecto maravilloso, aunque Él te va a dar la gracia para que todo lo puedas en Cristo, y aunque te ha dado un libro maravilloso de 5,000 o 7,000 promesas que son vivas y reales en ti, tú y yo podemos ser personas que, wow, ¿cuánto sabemos? Qué bárbaro, sabemos mucho de la Biblia, pero en mi vida vivo preocupado, angustiado, derrotado, ¿me entiendes? Entonces los incrédulos que están a nuestro alrededor nos dicen, ay, son bien hipócritas ustedes los cristianos, ven nada más, ¿para qué me convierto en cristiano? ¿Para vivir igual que tú, preocupado? ¿Qué es lo que les impacta a la gente que está a nuestro alrededor? Que empecemos a vivir esa tierra prometida, dejemos de dar vueltas en el desierto y empezamos a entrar y apropiar esa vida que Dios tiene para ti. Josué, Dios le dijo a Josué, entra a la tierra prometida que yo te entrego, y le dice, será tuya todo lo que tu planta de pie pise. Eso es lo que va a ser tu tierra, la parte que apropies. ¿Ya diste otro paso? Ok, ya vas acá. ¿Me explico? Cada paso que tú des será tuyo, pero lo tienes que apropiar, tienes que creer que Dios es quien dice ser, que Dios puede hacer lo que puede hacer, que Él te ve como su hija o su hijo, como una princesa, un príncipe, que Dios puede hacer cosas maravillosas a través de ti. Si tú vienes por primera vez y no tienes una relación personal con Dios, ¿sabes? Es lo único que Dios pide para que tú te salves, que creas. Es increíble lo que el mundo ha creado, un sistema religioso lleno de reglas. Yo recuerdo antes de convertirme en cristiano, yo le preguntaba a las personas, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y me decían, pues, sé bueno, cumple los mandamientos, no le hagas mal a nadie, ten fe en Dios. Yo iba apuntando, ¿y qué más? Y luego me iba a mi casa y pensaba, ok, de esta lista, ¿cuánto es suficiente? ¿Qué pasa si yo peco? ¿Cómo? Yo me imaginaba una balanza, ¿no? Las cosas malas, las cosas buenas, pues pones más de un lado y decía, bueno, si tengo más de un lado que otro, pues ahí la llevo, ¿no? Es increíble. Todos los hombres piensan que para salvarse tienen que cumplir algún tipo de religión o cumplir o hacer ciertas obras. Un día a Jesús le preguntaron, ¿cuáles son las obras de Dios? Y Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. A ver, no, perdón Jesús, tú que no me oíste. ¿Cuáles son las obras de Dios? Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que creas. Dios le dijo a Abraham, si tú me crees, te será contado por justicia. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pablo dice, Abraham no obró, no hizo obras, él creyó. Dice, pero ¿a qué obra? No se le cuenta como paga, sino como deuda. A ver, Dios, ya no te entiendo nada. ¿Cómo? Si me pongo a obrar y hacer cosas para ti, resulta que en lugar de que me debas, yo te debo. Sí. Que da la casualidad que delante de mí no hay quien haga algo bueno, no hay ni siquiera uno. Y tú te estás poniendo en una posición orgullosa, suficiente, que me impide salvarte. Un día Jesús dijo algo que parece rompecabezas, muy extraño. Dice, yo he venido para que los que no ven, vean. Fíjate, yo he venido para que los que no ven, vean. Eso lo entienden. ¿Ok? Bien. Y luego dijo Jesús, y los que ven sean cegados. ¿Cómo? A ver, te entiendo la primera parte. Tú has venido para que los que no vemos, veamos. Pero ¿cómo que para que los que ven sean cegados? Y Jesús les añade, bueno, a los que dicen que ven. Porque este es su problema. Como dicen que ven, yo no los puedo ayudar y siguen ciegos. Al que reconoce su ceguera, yo lo ayudo y le doy vista. Al que dice que ve, no ve, pero como dice que ve, pues se queda sin ver. Otro ejemplo, Jesús, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tenían necesidad de médicos sino los enfermos. ¿Ok? ¿Qué está diciendo Jesús? Yo vine a salvarte, pero la única forma en la que te puedo salvar es que digas, estoy ciego, estoy enfermo, estoy muriendo, voy al infierno, he pecado, perdóname, ayúdame. Dios dice, perfecto, eso era lo único que necesitaba.
¿Qué pasa cuando una persona dice, no, espérate, mira, te enseño, mira, estoy cumpliendo los mandamientos y voy a la tal religión y Dios te dice, a ver, ¿y dónde dice? ¿Cuánto es suficiente? Y hay una parte en la Biblia que dice, maldito todo aquel que no cumple todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ese versículo es el primero que deben enseñar las religiones. Es como una línea. Aquí estás bien, acá estás mal. Y tú vas caminando y de repente te pasas de este lado de la línea. Y Dios te dice, ya con eso. Pero ya te pasaste, no me explico. Maldito todo aquel que no cumple todas las cosas escritas en el libro de la ley. No te preocupes, me sé los 10 mandamientos. ¿Sí te lo sabes de memoria? ¿Sí sabías que no son 10 en la Biblia? Son 613 mandamientos. Así que te tienes primero que conocerlos y ver que los estás infringiendo. ¿Por qué Dios trajo los mandamientos? ¿Sabes qué es increíble? Y con esto voy a terminar. Pablo dice que Dios trajo la ley para llevarnos a Cristo. Es como un ayo, dice. Es un espejo. Si yo llego y te digo, oye, de repente, un día me pasó que agarré una pluma, la guardé, todas las veces que te agarras la cara y ahí me decía, sí, espérame, no los dejaba hablar. Llegué a mi casa y dije, ¿por qué varias personas me hicieron así como que me querían interrumpir? ¿No? Llegué a mi casa, me meto al baño, prendo la luz y veo el espejo. Se me había salido la tinta de la pluma. Sí, todas las veces que yo hacía así, no sé si me digo, traía tinta en la cara, ¿sí me entiendes? Yo decía, qué bonito me rasuré hoy, ¿vieron? Y estoy dando un espectáculo, y sí, estaba dando un espectáculo, no sé si me entiendes. Cuando me veo en el espejo dije, Dios de mi vida, me urge un baño. ¿Sí me explico? Necesito limpiarme la cara. ¿Qué hizo Dios para mostrar su necesidad tuya y mía de Él? Hacíamos un espejo donde Él dice, mira, yo soy así. Cuando te ves, te das cuenta que no puedes. Y entonces llega Dios y te dice, no te preocupes, yo por eso mandé a mi hijo a pagar por tus pecados. Derramó su sangre por ti. Y lo único que pides que tú creas que murió por ti, aceptes tu pecado, me pidas perdón, arrepintiéndote, yo te voy a salvar. Eres ciego, te hago ver. Es que yo me voy a salvar con mis obras. Ok, entonces tú eres uno de los que ven y se vuelven ciegos. O más bien, de los que dicen que ven y por eso quedan ciegos. ¿Qué les parece si oramos en dos partes el día de hoy? Si tú quieres aceptar hoy a Jesucristo y salvarte y dejar de confiar en tus obras y confiar en lo que Él es, lo que Él dice que puede hacer y lo que Él quiere hacer de ti, es decir, salvarte, hoy Dios está a la puerta llamando, tocando la puerta de tu corazón y Él quiere entrar. Si tú lo dejas de entrar, Él va a entrar y te va a salvar. Lo único que tienes que hacer es decírselo. Ata, desata. Es decir, cree en lo que Dios te está diciendo. Señor, yo sé que soy pecador, lo reconozco, pero también desato, es decir, yo también sé que tú moriste en la cruz por mí y pagaste por mis pecados y que tú me puedes dar la salvación y Él te va a salvar. Yo voy a orar en voz alta y si tú quieres, tú repite en silencio esta oración. Pero en la segunda parte de la oración, la otra oración que vamos a hacer todos, ¿qué te parece si hoy declaramos estas 5 cosas que hablamos? Y le decimos que vamos a hacer como un verbo en acción, todos los días de la vida ejercer esto como si levantáramos un escudo. Porque el diablo sabe que lo más importante es derrotar tu fe. Él sabe que si tú no le crees, estás frito. No importa quién sea Dios. No le crees, te pone en la despensa y dice, olvídelo, no me tengo que preocupar de él. Pero empiezas a creer y ahí nanita. ¿Me explico? Vamos a creerle. Cierren sus ojos y empecemos con la primera oración. Por si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón el día de hoy. Si lo quieres hacer, Él está a la puerta, esperando que le abras y solamente esperando que tú se lo digas. Yo voy a orar en voz alta para que tú vayas siguiendo esta oración y la puedas repetir dentro de ti. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el amor que tú tienes por mí. Yo jamás imaginé que tú me amaras tanto, que yo fuera tan importante delante de tus ojos. Pero hoy yo tengo que reconocer que he pecado.
que he hecho cosas que no están bien delante de ti. Por favor, perdona todos mis pecados. Estoy arrepentido. Ahora sé que estoy ciego, necesitado de ti. Así que vengo a ti para que tú me salves y me perdones. Hoy creo y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que en ese lugar derramaste tu sangre por mí. Así que hoy declaro que creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz y acepto el regalo de la salvación que tú compraste por mí, por tu sangre. Soy salvo y soy tu hijo a partir de hoy. Y en este momento te estoy abriendo la puerta de mi corazón. Te pido que por favor entres a mi vida. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque me perdonaste, me salvaste. Y ahora, Dios, te doy gracias porque esto no depende de mis obras, sino depende exclusivamente de lo que tú hiciste por mí en la cruz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a orar todos, ¿les parece? Señor, gracias. Gracias por el estudio de hoy. Porque hoy nos has explicado por qué hay esta diferencia entre lo que creemos, lo que más bien nuestra teología y nuestra vida diaria. No hemos creído, Dios. Y al no creer, nunca podremos apropiar esa vida abundante y preciosa que tú tienes para nosotros. Así que hoy, Dios, queremos entrar, apropiar esa preciosa vida que tienes para nosotros. Dejar de dar vueltas como el pueblo de Israel y empezar a aceptar y a creer que tú puedes hacer una realidad en nuestra vida, de esa vida abundante. Te creemos, Dios. Creemos en primer lugar que tú dices lo que tú dices ser, en eso creemos. Eres el Dios que dices ser. En segundo lugar, creemos, Dios, que tú puedes hacer las cosas que puedes y dices que puedes hacer. Cambiar nuestra vida, darnos una vida de victoria, llevarnos a esa tierra prometida. Sabemos también que tienes una lista A y una lista B. Gracias porque hemos entendido esta diferencia. Y que muchas cosas de la lista A no se van a cumplir porque tú estás pensando en algo mejor, más grande y eterno en la lista B. Pero puedes y harás en nuestra vida todo lo que tú prometiste. Señor, creemos que somos las personas que tú dices que somos, tus hijos, amados, aceptos, perdonados, con un proyecto de vida. Haz a un lado que dejemos de menospreciar o castigar o vivir con una actitud insegura hacia nosotros mismos. Somos tus hijos y creemos en lo que tú dices de nosotros. Y Señor, sí tenemos defectos, sí hay debilidades, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Tu gracia es suficiente en mí. Y esta es la cuarta declaración: todo lo puedo en ti. Y finalmente, gracias por tu Biblia, que es viva y activa, que todo lo que dice ahí es cierto y es real y se va a cumplir tal como tú lo prometiste. Te doy gracias, te damos gracias por esto. Hoy lo confesamos y lo creemos, y vamos a vivir toda nuestra vida no haciendo de vez en cuando esto, sino teniendo un estilo de vida que se caracterice por creerte. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, pues yo espero, obviamente este no es un estudio para que nada más un día lo creas y ya, sino debe de ser algo que tú todos los días estés constantemente repitiéndose. Apúntenlo, recuérdenlo, y la próxima semana volvemos a hablar de las 2:30 que nos faltaron, ¿les parece? Vamos a alabar a Dios. Creo que esta canción está perfecta, es cuán grande es Dios. Vamos a creerlo, vamos a cantarlo con todo nuestro corazón y vamos a alabar. Recuerden seguirnos apoyando. Gracias a Dios ya conseguimos que nos cambien el contrato de luz y todo, pero